¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente aquí reunidos. Y pues bueno, vamos a entrar en materia. El último video hablamos, de hecho se llama Ser egoico. Y bueno, vamos a continuar un poquito en esta temática porque creo que se puso bastante interesante el tema. Y bueno, esta parte con la que quiero iniciar este video, fíjate que esto es una revelación. O sea, esto es algo que, ¡pum!, rompe nuevamente un paradigma mío. Yo había escuchado que dice que no hay que atender a dos amos. Y fíjate que durante mucho tiempo yo lo escuchaba y todavía cuando a algunas personas les comparto esta parte de la oportunidad del modelo de negocio que yo hago, me dicen, ¿sabes qué? Es que no lo quiero hacer porque si no, al fin le voy a quedar mal, ¿no? Al otro, o te voy a quedar mal a ti, ¿no? Entonces, durante mucho tiempo yo estuve escuchando esto y por eso me empecé a incursionar justamente en esta parte de la palabra egoica. Y uno de mis mentores, que es Joe Dispenza, es mi mentor virtual, todavía no lo conozco físicamente, y él nos habla de, ahora sí que es la neurociencia y lo que el cerebro es capaz de hacer, que si nosotros nos ponemos en actividad, pues obviamente el cerebro, ¿verdad? Empieza a adquirir nuevas configuraciones y es cuando se optimiza más, ¿de acuerdo? Entonces yo decía, a ver, espérame, ¿cómo hoy, en pleno siglo XXI, la neurociencia nos dice que si nosotros hacemos diversas cosas, nuestro cerebro se va a volver mucho más y va a estar más óptimo? Y sin embargo, todavía la gente seguimos diciendo, híjole, no, mejor nada más hago esto porque si no le voy a quedar, ¿no? Entonces, esta serie de videos, lo reitero, ¿verdad? Cada vez que puedo, es justamente la importancia de saber que nos enganchamos o adoptamos uno de tantos esos dichos, y por eso digo que este video va a ser nuevamente un rajata, ¿no? O sea, nos va a romper ahí un paradigma, porque fíjate que yo he comprendido dos cosas. Cuando nosotros decimos que no podemos atender a dos amos, es simplemente lo siguiente: al ego y a la paz. O sea, fíjate lo que representa eso de no servirle a dos amos: al ego y a la paz. Y entonces, definitivamente todo nuestro sistema, todas nuestras creencias, nuestra educación, todo lo que tenemos tiene que ver con esta situación del ego. Y estoy muy seguramente, o sea, esto que te estoy diciendo que para mí es una revelación, ¿verdad? Porque bueno, si bien me guío, ¿verdad?, con algunos principios, en el libro de la vida dice, ¿no?, la facultad de poder tener diferentes árboles que nos den diferentes frutos. Y si eso es una premisa, no podemos ser incoherentes o bajar nuestra frecuencia cuando decimos que no podemos hacer dos cosas. Fíjate qué interesante es esta parte, ¿no? Entonces, para mí, esto de la parte de ser egoico, ¿sí? Vamos a plasmar esto. De hecho, traigo aquí mis apuntes, porque es un tema que, mira, en el sistema tradicional, bueno, en el video pasado hablamos, ¿verdad?, que nuestros papás invariablemente, en la escuela invariablemente, siempre fuimos criados, ¿verdad?, por una personalidad egoica, porque así nos conducieron. Acuérdate que aquí conmigo no hay ni buenos ni hay ni malos, ¿de acuerdo? Nada más hemos replicado patrones que, como nosotros los vimos que los aplicaban nuestras autoridades, ¿sí?, nosotros los empezamos a replicar. Pero en esta serie de videos el concepto es ser
seres socialmente responsables, ¿de acuerdo? Entonces eso nos abre el panorama, justamente ya no para irnos con el sonido de las campanas, sino como que hacer un alto y ver si realmente lo que nosotros estamos haciendo es desde el ego o desde la paz. Y esto es impresionante porque, fíjate, estar con el ego nos causa mucho estrés. Estar con el ego nos mantiene siempre estando en esa dualidad. Ajá, está bien, está mal. Es bueno, es malo, ¿sí? El estar con expectativas, estar con los juicios, esa es una situación egoica. Pero cuando nos estamos manejando desde la parte de la paz, fíjate que es bien padre porque no hay desgaste. No hay desgaste y la intuición siempre nos está lanzando y nos está lanzando proyectos, nos está lanzando ideas, y cuando las ejecutas, ¿sí? Es cuando hay tranquilidad. Yo, obviamente, yo he pasado por esto y quiero ponerme, ¿verdad?, como ejemplo. Cuando en el 2014 yo juego una meta personal, ¿sí? Y por jugar esa meta personal era, vamos a decir que yo tenía una posición y yo tenía que brincar a otra, ¿no? Y después a otra. Pero esta situación, esta personalidad de Gaby, no estaba visualizando pasar por esta, sino que yo ya quería llegar a esta, ¿no? Entonces, en ese momento, mi personalidad, definitivamente ahora sí que esa parte egoica de mí, ¿no? De que yo decía de los retos y todo esto. Entonces, resulta que yo lo hice, ¿no? Entonces, pero pregúntame cómo estuve después de eso, ¿sí? Como que cansada, como que empieza esta gestación de emociones, como Jürgen, en uno de sus videos, que también es uno de mis mentores virtuales, justamente la gestación de las emociones. Pero no quedó ahí todo, sino cuando volteo a ver a mi equipo que me había acompañado, ¿sí?, a esta dinámica, ¿qué crees? Ellos también estaban cansados, ellos también traían una situación emocional. Y entonces por eso Gaby quiso incursionar en esta parte de la riqueza consciente, ¿no? Que fuera desde la creación, que fuera desde el amor, que fuera desde la pasión, ¿no? Entonces eso pues está bien chévere porque ¿qué hace el espíritu? El espíritu en ese momento conecta con todo y entonces te das cuenta que cuando trabajamos desde la pasión, ¿no?, como que se dan más cosas que cuando estás tú dale, ¿no? Entonces eso también nos va diferenciando un poquito en saber qué tipo de personalidades tenemos. Ahora, hablando de personalidades, hablando desde la neurociencia, fíjate que a mí me gustaría, yo soy maestra de educación física y a mí me gustaría lanzar, ¿no?, un llamado a todos los que a lo mejor sincronicen con lo que yo estoy diciendo, porque nuestro sistema educativo, fíjate, es tan egoico, ¿sí? Es tan egoico que muchas veces no nos hemos parado a ver qué tipo de educación estamos dando, ¿sí? Y no porque la educación sea mala, ¿de acuerdo?, sino en el método de cómo lo estamos llevando. Muchas veces, y no me lo vas a dejar mentir, te hablaba en el video pasado que hay muchas personas que decimos, oye, esa persona no trae preparación académica y lo logró, ¿sí? ¿Por qué lo logró? Porque no recibió domesticación del sistema tradicional, ¿no? Y sin embargo, muchas de nuestras historias que hoy tenemos, ¿verdad?, quien ha hecho las marcas de diferentes, ¿no? O sea, quienes son los grandes ahorita dicen, oye, inició en su cochera, ¿no? No terminó la universidad. ¿Qué viene esto? ¿Por qué lo quiero rescatar? Justamente porque esa persona, sí, tuvo el valor de enfrentar cuál era su potencial y crear desde su riqueza natural, ¿de acuerdo? Y entonces es ahí cuando nosotros, digo, esto puede ser hasta la misma historia, ¿no?, de Ferrari y cuando surge el Lamborghini.
Si no conoces la historia, pídemela, te la puedo compartir, ¿de acuerdo? Entonces, esta parte, cuando nosotros estamos conectados desde nuestro ser, ¿sí? Es cuando estamos conectados desde la paz. Y cuando estamos conectados desde la paz, viene toda una creación. Y si nosotros lo creemos, lo podemos crear. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una alta definición de poder distinguir nuestra función. ¿A qué amo le estás sirviendo? Pero desde este momento, desde esta frecuencia de conciencia, de riqueza. ¿De acuerdo? Ya vimos que era un malentendido, no podíamos seguir siendo incoherentes. Queremos tener múltiples negocios, ¿sí? Que nos den diferentes frutos, pero cuando nosotros decimos, híjole, no, mejor me dedico a esto, porque si no le voy a quedar a alguno de los dos mal. ¿De acuerdo? Entonces la revelación de este video es, ¿estás actuando desde el ego o desde la paz? Qué interesante, ¿no? Porque sabes que eso nos va a aquí, está bien impresionante, ¿no? Porque dice, algo que nos tiene que relucir es que si ahorita lo que yo te estoy diciendo a ti te hace clic, va a ser bien interesante mantenernos en presente, en el hoy. Hace un momento estaba platicando con un amigo y me dice, Gaby, es que yo necesito. Y entonces le digo, espérame, de nuestro vocabulario necesitamos sacar la palabra necesidad, porque esa palabra necesidad es una palabra de escasez y eso nos mantiene en estado de sobrevivencia. Fíjate, o sea, como una palabra que la hemos gestado desde hace mucho tiempo, y eso también tiene que ver con una personalidad egoica, ¿sí? Que siempre estamos como que en esa ambivalencia. Entonces, cuando tú te encuentres haciendo un juicio, haz un alto, para, ponte hoy, respira, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Porque no podemos estar avanzando siendo ambivalentes, ¿sí? Ahora, la ambivalencia en cierto momento es muy necesaria para reconocer, decir, caí y caí. Pero caí abajo, dice Héctor, abajo de la loseta, pero de esa caída me levanté. ¿Por qué? Porque hay una ambivalencia, hay un conocimiento, hubo un aprendizaje. A lo que yo me refiero con una personalidad egoica es que no podemos estar entre el bien y el mal, es bueno, es malo. ¿De acuerdo? Cuando tú te veas en esto, haz un alto, porque quiere decir que estás en una frecuencia y estás ahí apostándole a ese amo que es el ego. ¿Sale? Y mira, muchas veces nosotros, claro que por supuesto hemos conocido a personas que nos han dicho que están deprimidas, ¿sí? O lo contrario, que están ansiosas. Y eso viene también siendo una cuestión de una personalidad egoica. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos en la depresión? Porque estamos añorando el pasado. ¿Por qué vivimos ansiedad? Porque estamos viviendo en el futuro. Muchas veces en un día, no sé si a ti te ha pasado, que si tú te puedes perder de un momento y dices, canijo, ¿no? O sea, como que son 3-5 minutos. Y entonces dicen que nosotros tenemos la capacidad de ir al pasado, al futuro, y muy poco tiempo quedarnos, ¿en dónde? En el presente. Eso es una actitud egoica, ¿sí? Entonces, la parte de ser un ser socialmente responsable tiene que ver con cuidar nuestro presente. ¿De acuerdo? Cuando nosotros sabemos muy bien cuando nos estamos deprimiendo, nosotros sabemos muy bien cuando estamos gestando ansiedad. En ese momento, otra vez, ¿qué tenemos que hacer? Venir,
respirar, ponernos a meditar, definitivamente ese estado de tranquilidad activa nuestro estado del ser, el estado de armonía, ¿de acuerdo? Ayudado de respiraciones. ¿Por qué? Porque en ese momento nosotros, ¿sí? Estamos controlando y entonces ya no se nos va a ir, ya no vamos a estar en esa máquina del tiempo. ¿Estás de acuerdo conmigo? Entonces, esta parte de darnos cuenta si tenemos patrones o tenemos conductas egoicas, entre el video pasado y tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Y ahorita quiero tocar también el tema, y es el llamado de este video, porque a mí me encantaría como que cada quien, fíjate, nuestra misma sociedad, nuestro mismo sistema es un sistema egoico. ¿Por qué? Yo era muy mala para escuchar. Yo soy mucho de escribir. Y hay personas que son muy buenas, ¿sí? Porque son visuales y entonces aprenden, ¿sí? Viendo. Eso también, claro que por supuesto lo tenemos que incluir en la educación. ¿Para qué? Para poder unir a todos los métodos, a todos los sentidos para poder aprender. ¿Por qué digo que también que es necesario reeducar nuestro sistema educativo? Porque mira, no sé si a ti te ha pasado, pero creemos que las personas que se les da mucho el pintar, que son toda esta parte de la creación, ellos no caben en un sistema tradicional de estudio. ¿Por qué? Porque ellos son muy creativos, ¿no? Entonces ellos aprenden de manera diferente y sin embargo empieza esa discriminación, ¿no? Tú y los intelectuales por allá, ¿no? O sea, como que también desde ahí empezamos como que a hacer subgrupos. ¿Te das cuenta? Haciendo este video y preparando este video no sabía cómo armarlo porque yo decía, por Dios, toda la vida, todo el tiempo hemos estado sometidos a esta situación egoica. O sea, es increíble, ¿no? Imagínate que nuestro sistema educativo, ¿sí? Tomara en cuenta a esas personas que les apasionan los deportes, que les apasiona la danza, ¿no? Y entonces, ¿qué daríamos? Que cada quien desde su área estarían emergiendo una cantidad de gente desarrollando sus dones y talentos en lo que son tan buenos. Y en ese momento, pues oye, no sé si te has puesto has escuchado. Puede ser, y no tiene nada que ver, pero esto es donde resalta, ¿no? Por ejemplo, una persona puede ser un biólogo, pero su pasión está en pintar. ¿Qué tiene que ver la biología con el pintar, ¿no? O no sé si has escuchado esas ¿no? Que son arquitectos y su pasión está allí en la parte, ¿no? Minuciosa, la robótica, ¿no? Entonces, por eso hoy mucha gente que decimos, no estamos dedicándonos a nuestra profesión, sino que nosotros estamos enfocándonos ahorita a nuestra pasión, y donde estamos generando que más monetizar esa pasión es desde lo que nos gusta, y no estamos dejando nuestra profesión porque sea mala, sino que nos damos cuenta que realmente, como ahorita estamos despertando, nos damos cuenta que donde hacemos clic es acá, ¿no? Entonces tú te podrías imaginar qué sería tener una humanidad donde ya no sea violente cada uno de esos sentidos de aprendizaje. ¿Tú sabes qué sería tener una humanidad donde ya no se discrimine al que quiere ser actor, al que quiere ser deportista, al que quiere seguir en la academia, ¿no? O sea, ¿te imaginas qué nivel de personas podríamos tener? Y mira, muchas veces nosotros cuando estamos
en cualquier ámbito, ¿no? En cualquier ámbito, ¿no? Que estamos, a mí me da mucho gusto ver cómo ahora hay más personas que se están dedicando a su pasión, porque cuando se están dedicando desde su pasión, ¿a qué amo están renunciando? Al ego. Y como estamos renunciando a eso que a lo mejor la familia o el sistema, lo que sea, nos inspiró a llegar ahí, resulta que todas esas personas nos empiezan a decir, estás loco, estás menso, pero ¿cómo se te ocurre? Si tú estudiaste para esto, ¿cómo es posible que ahora te vayas a dedicar a esto? ¿No? O sea, luego vemos qué entorno de juicio estamos teniendo, ¿no? Entonces es ahí donde debe de prevalecer la importancia de que nosotros en conciencia reconozcamos desde dónde nos estamos manejando, si desde el ego o desde la paz. Fíjate qué interesante. Esa es mi revelación de este contenido. Y mira, yo aquí puse hacer lo que no hemos hecho, ¿sí? Por estar pensando en los juicios a los que nos vamos a enfrentar, eso es un pensamiento egoico, porque siempre vamos a estar viendo afuera, pero es necesario ver adentro, porque si vemos adentro nos vamos a descongestionar, se van a ir las enfermedades, va a ser increíble, que cuánto tiempo estuve enfermo, ¿no? Y no podía resolver esto, y ahorita que estoy haciendo esto desde mi pasión, ¿no? O sea, mágicamente se me quitó la alergia o no lo sé, ¿no? Entonces es bien importante que ahorita con este video, con esta reflexión que a mí me ayudó muchísimo, porque recuerda, yo en el 2014 dejé mi plaza como maestra de educación física, toda mi familia, por supuesto, todos los comentarios que recibí, para nada fueron alentadores, ¿no? Sino todos eran agonizantes, ¿no? Entonces yo de por sí estoy haciendo una cosa diferente. Y en hacerlo diferente, estoy recibiendo toda esta oleada de comentarios como que no veía mucho futuro, ¿no? Pero gracias a Dios a que le hice caso a esa intuición, a esa parte. Y fíjate que cuando tomé la decisión de dejar de ser empleada, no tenía este conocimiento, ¿no? De qué es atender a dos amos. Para ir cerrando este video, a mí me llama mucho la atención, porque ahora que yo supe, porque fui a un taller de mente millonaria, y en ese taller de mente millonaria decían que Carlos Slim tiene más de 1000 negocios. Pero lo más curioso que esos 1000 negocios no los opera él, sino que él hace alianzas empresariales. Y entonces dije, claro, o sea, eso es, o sea, él por supuesto, bueno, no sé si lo sepa, ¿verdad? Pero bueno, a mí me lleva a la reflexión, ¿verdad? Y es donde vuelvo a rescatar. ¿Cuántas veces no consumimos esa frase que no se pueden atender a dos amos? ¿Sí? O sea, eso realmente lo que hoy quiero dejar plasmado es el ego y la paz. Si te están ofreciendo un modelo de negocio donde tú nada más puedes ser interconector, o tú eres empleado, pero tienes a tu cuñada o tienes a alguna persona que tú quieres mucho y le quieres ayudar y te está diciendo, oye, ayúdame a vender esto y si me ayudas a vender esto te voy a dar. En ningún momento tú estás siendo falto de ética, de ningún momento. De hecho, eso es un principio de educación financiera, que eso luego lo vamos a ver. Pero cuando nosotros nos damos oportunidad de hacer lo que nos dedicamos, a lo mejor este video va a ser hacer un alto y decir, oye, es cierto, yo siempre estoy entre si es bueno, es malo, está bien, está mal, siempre estoy en juicio, siempre estoy con expectativas, siempre estoy con ansiedad, luego sí he tenido mis episodios de depresión. Quiere decir que nos ha regido, ¿qué? El amo del ego. Pero si estamos desde la parte de la paz, se nos van a abrir un sinfín de posibilidades infinitas.
Y de esas posibilidades infinitas pueden ser alianzas empresariales que ni siquiera tienes que inmiscuirte, ¿no? Simplemente fungir una acción de interconector. Y si por esa función de interconector te están haciendo llegar unos 3,000, 4,000 pesitos adicionales a lo que tú ganas, ¿crees que no podría ayudarle ese ingreso adicional a tu familia? Simplemente porque estás reconociendo que muchas veces tú has estado en esa disyuntiva. No lo hago porque lo que yo hago es eso, no quiero quedar mal, ¿no? O sea, nos damos cuenta luego ese pensamiento, ¿no? Que nos viene a tachar. Y mira, ya para cerrar esta parte, y quiero rescatarlo, si nosotros pudiéramos unirnos, empezar a conspirar, ¿verdad? Esa educación, respetar al chico. Y esto yo lo veo, porque en el modelo de negocio que yo hago, hay muchos jóvenes, ¿verdad? Que se les da. Y entonces me dicen, Gaby, es que yo no quiero, ¿no? Sé que también es todo un tema, esto que voy a decir, pero yo he trabajado con muchos ninis que dicen que ni trabajan ni estudian, pero porque hay un líder dentro de ellos, ¿no? Entonces cuando ellos empiezan a hacer su pasión, tengo millennials que están generando mejor economía que sus papás, ¿no? Entonces esta parte de vivir, de estar desde la paz, eso también tiene que ver con la chance que los papás ahora sí que nos puedan brindar, ¿no? Para mí fue muy curioso, porque cuando yo le dije a mi papá que yo quería dejar de estudiar para dedicarme a la natación, mi papá me dijo, Gaby, estás pero sí pelada, ¿no? Porque aquí en México no vas a vivir nada bien de la natación. Y claro que por supuesto que cuando yo empecé a dar mis primeras clases de natación, ganaba 13 pesos la hora. Claro, yo ya decía, claro, mi papá tiene razón, o sea, 13 pesos la hora. Pero bueno, empecé a hacer experiencia, empecé a hacer profesión, empecé a hacer todo, ¿no? Y terminé ganando 800 pesos la hora. Y cuando mi papá tiene el precursor a cáncer en próstata y viene como que pues esa conciencia, eso rico, mi papá se sentó conmigo y me dijo, oye Gaby, quiero disculparme contigo, ¿no? ¿Por qué, no? Porque yo te dije que no ibas a vivir de la natación y todos tus años que has estado de producto, ahora sí que en la educación física con la especialidad de la natación, te ha dado para vivir, te ha dado para viajar, te ha dado para tener tu departamento, te ha dado, ¿no? Dice, discúlpame. Y ahí viene esa parte, ¿no? Le digo, ¿qué hubiera sido si tú no me hubieras hecho eso? O sea, yo no sería capaz de tener esto, ¿no? Entonces, es la parte, y esto es un llamado a ti papá, a ti mamá, que a lo mejor tu hijo te está diciendo que ya no quiere estudiar, por favor, no lo satanices. Mejor acompáñalo, pregúntale qué es lo que quiere, porque a lo mejor ahí pueda estar el futuro de ese, o sea, tengo millennials que han hecho, te digo, ganan más que sus papás porque se les ocurrió poner negocios tecnológicos de estos modernos, que de telefonía y todo, son cosas que, entonces los papás están contentos porque para hacer ese modelo de negocio también se tienen que preparar, ¿no? Entonces, acompáñalos, y si tú los acompañas, obviamente van a ir enganchados, ¿no? Entonces, eso también a nosotros nos va a dar oportunidad. Si tu hijo quiere ser deportista, dale chance, a lo mejor allí esté el próximo entrenador que la selección de natación necesita, ¿no? O la próxima entrenadora de gimnasia, no lo sabemos. Ahorita nos admiramos porque tenemos gimnastas mexicanos, tenemos bailarines, gimnastas, y eso está padre porque hay alguien que los impulsó. Y eso tiene que ver también con una reflexión. Nuestra vida, ¿bajo qué amo la estamos llevando? ¿Desde el amo ego o desde el amo la paz? Bendiciones.